Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Lucía, tengo 29 años y vivo en Madrid. Cada día parece una copia del anterior. El sonido del despertador a las 7, el metro abarrotado, el murmullo constante de la Gran Vía y después, las interminables horas frente a la pantalla de mi ordenador en una oficina donde nadie sonríe de verdad. Trabajo como asistente en una gran empresa de comunicación, y aunque desde fuera podría parecer un buen puesto, lo cierto es que me siento atrapada. Mis jefes hablan de metas y resultados, pero dentro de mí solo crece un vacío. A veces me sorprendo mirando por la ventana, imaginando que estoy en otro lugar, uno donde el tiempo corre más despacio. Hace meses empecé a escribir en una libreta. Allí guardo mis pensamientos más íntimos, esos que nunca comparto con nadie. Entre sus páginas existe una vida distinta. Una pequeña cafetería escondida en una calle tranquila, con estanterías llenas de libros, olor a canela y plantas trepando por las paredes. Un refugio donde la gente pudiera detenerse a soñar. Ese mundo de papel se ha convertido en mi única forma de respirar. Una tarde de viernes, después de una jornada que me dejó agotada, decidí pasear por el Parque del Retiro. El aire de los árboles era un alivio frente al ruido de la ciudad. Me senté cerca del estanque, y por primera vez en semanas sentí paz. Bonito lugar para escapar, ¿verdad? Escuché una voz a mi lado. Me giré y vi a un hombre de unos 30 y pocos años. Tenía el pelo oscuro y una expresión serena, como si también buscara algo que la ciudad no podía darle. Supongo que todos venimos aquí para eso, respondí, un poco incómoda pero curiosa. Se presentó como Mateo, y sin darme cuenta, empezamos a hablar. No de cosas superficiales, sino de lo que realmente pesa, la rutina, la sensación de estar atrapados, los sueños que guardamos en silencio. Yo también pienso en otro tipo de vida, confesó. Un lugar sencillo, con espacio para respirar. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando el rumor del agua. Sentí una conexión extraña, como si de repente alguien entendiera lo que me consume cada día. No lo conocía, y sin embargo, sus palabras resonaban en mí. Antes de irse, sonrió y dijo: «Quizás nos volvamos a encontrar». Lo observé alejarse entre la multitud, mientras dentro de mí algo se removía. No sabía quién era en realidad ni qué papel tendría en mi vida, pero aquella breve conversación me dejó una certeza. Mis pensamientos empezaban a desear un futuro distinto. El recuerdo de aquella conversación en el retiro no se borró fácilmente. Durante días pensé en Mateo. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una sinceridad que rara vez encontraba en mi entorno. En la oficina nadie hablaba de sueños, solo de objetivos, números y ascensos. En cambio, él había pronunciado esa palabra tan prohibida en mi vida, vida distinta. Un fin de semana decidí escapar de Madrid. Cogí un tren a Málaga, buscando el mar, la calma y algo de espacio para mí. Caminé por las calles estrechas del centro histórico, hasta que la lluvia inesperada me obligó a refugiarme en una pequeña biblioteca de barrio. El lugar olía a papel antiguo y madera, un aroma que siempre me devolvía a la infancia. Mientras recorría los pasillos, mis ojos se detuvieron en un hombre sentado con un cuaderno entre las manos. No lo podía creer. ¿Era él? ¿Mateo? Pregunté con voz baja, como si temiera que la magia se rompiera. Él levantó la mirada sorprendido y sonrió. Lucía. ¡Qué casualidad! Me reí nerviosa, aunque en el fondo sentía que no era casualidad, sino una especie de señal. Había algo inevitable en ese encuentro. Nos sentamos juntos, y pronto la conversación fluyó como si nos conociéramos de toda la vida. Me contó que había dejado su trabajo en una prestigiosa firma de arquitectura. No podía más, admitió. Diseñar edificios enormes para gente que nunca los va a habitar, me hacía sentir vacío. Yo quería construir algo que tuviera alma. Yo dudé un momento antes de abrirme, pero finalmente le hablé de mi libreta. De las páginas llenas de garabatos sobre una cafetería imaginaria,
con plantas colgando del techo y estanterías repletas de libros. Un refugio para los que, como nosotros, buscan otra manera de respirar, dije casi en un susurro. Sus ojos brillaron. Eso es exactamente lo que yo sueño. Un espacio que no solo sea un lugar, sino un sentimiento. Y allí, entre los libros y el sonido de la lluvia, nació algo inesperado. No un plan definido, sino una chispa. Cogimos una servilleta del mostrador y, entre risas, comenzamos a dibujar. Él trazaba líneas de arquitectura, mesas de madera, un pequeño jardín interior, ventanales grandes para dejar entrar la luz. Yo añadía detalles, un rincón con sofás y mantas, una estantería para que cualquiera pudiera dejar o llevarse un libro. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?, me dijo, levantando la vista. Estamos soñando, juntos, respondí. El tiempo voló, y cuando salimos, la lluvia había cesado y el cielo se teñía de naranja. Caminamos sin prisa hasta la playa, y allí, frente al mar, la conversación se volvió más íntima. Mateo me habló de su infancia en Granada, de cómo siempre había querido construir una casa en la que las personas se sintieran libres. Yo le conté de mi madre, de cómo siempre me repetía que debía buscar un trabajo seguro, aunque eso me dejara vacía. Era extraño abrir mi mundo a alguien que apenas conocía, pero a la vez resultaba natural, como si en él hubiera un espacio reservado para mis pensamientos. Al despedirnos, sentí una mezcla de ilusión y miedo. ¿Y si todo quedaba en un bonito encuentro pasajero? ¿Y si, como tantas veces en mi vida, los sueños no pasaban de ser palabras en un papel? Esa noche, en el hotel, abrí mi libreta. En una de sus páginas, junto a mis antiguos dibujos, escribí: «Hoy no estoy sola en este sueño. Hoy alguien más lo comparte conmigo». Durante los días siguientes regresé a Madrid, pero algo había cambiado. En la oficina, mientras mis compañeros hablaban de campañas y presupuestos, yo solo pensaba en aquella servilleta con líneas y colores. La guardaba en mi bolso como si fuera un tesoro secreto. Una tarde recibí un mensaje de Mateo. He visto un concurso para jóvenes emprendedores en Madrid. Buscan proyectos que transformen la ciudad. ¿Y si lo intentamos? Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. Intentar significaba arriesgarse. Significaba dejar de escribir en una libreta para empezar a construir en la realidad. Y también significaba confiar en alguien a quien apenas conocía, pero que, de alguna forma, sentía cercano. Respiré hondo y respondí: «Vamos a hacerlo». No podía saberlo entonces, pero esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. El primer hilo del sueño acababa de tejerse, y ya no había vuelta atrás. Presentamos nuestro proyecto al concurso de emprendedores en Madrid con una mezcla de nervios e ilusión. El título que elegimos fue sencillo: Un rincón para soñar. No sabíamos si ganaríamos, pero solo el hecho de enviar la propuesta me hizo sentir más viva que en los últimos años. Durante las semanas siguientes, Mateo y yo nos vimos casi a diario. Nos reuníamos en cafeterías pequeñas, en su piso lleno de bocetos, o en mi salón, donde la libreta que antes era solo mía se convirtió en un cuaderno compartido. Cada página estaba llena de ideas, colores, frases inspiradoras, listas de libros que queríamos tener en nuestras estanterías. El proyecto empezó a crecer como un árbol recién plantado, frágil, pero lleno de vida. «Mira», me decía Mateo, mostrándome un plano. «Aquí podríamos tener un pequeño patio interior con plantas y luz natural. Y en esa esquina pondría un sofá rojo enorme, para que la gente se sintiera en casa», añadía yo, entusiasmada. Nunca había trabajado tan duro en algo y, sin embargo, no me pesaba. Después de las horas de oficina, en lugar de caer en la cama agotada, corría a encontrarme con él para seguir soñando. Pero la realidad no tardó en recordarme que no todo sería fácil. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en un café, escuché una voz familiar. «Lucía, ¿eres tú?». Al levantar la vista,
me encontré con Álvaro, mi exnovio. Hacía más de un año que no lo veía. Llevaba traje, como siempre, y su aspecto impecable contrastaba con mi mesa llena de papeles y dibujos. Vaya sorpresa, dijo, sonriendo. Sigues igual. Charlamos unos minutos, de forma cordial, hasta que inevitablemente le conté que estaba trabajando en un proyecto nuevo. Sus cejas se alzaron con incredulidad. ¿Una cafetería con libros? Repitió, casi riéndose. ¿De verdad has dejado tu tiempo libre en algo tan poco práctico? Sentí una punzada en el pecho. Recordaba bien esa mirada suya, mezcla de preocupación y juicio. Álvaro siempre había representado la estabilidad, lo correcto, lo seguro. Con él, nunca me faltaba nada, excepto lo más importante, sentirme feliz. Es algo que me ilusiona, respondí, intentando sonar firme. Él suspiró. Lucía, tú vales para más que perderte en fantasías. La vida real no se construye con sueños, sino con planes seguros. Sus palabras me acompañaron como una sombra el resto del día. Cuando me reuní con Mateo para trabajar, no pude evitar estar distraída. ¿Estás bien?, me preguntó, mirándome con esa calma que siempre tenía. Sí. Solo que alguien me ha hecho dudar. Mateo no insistió. Simplemente dibujó una línea más en su plano y dijo: los sueños también son planes. Solo que necesitan más valor. Aquella frase me atravesó. Porque era cierto. Lo que estábamos construyendo no era una fantasía. Tenía forma, estructura, incluso una dirección de futuro. Poco después, recibimos la noticia. Nuestro proyecto había pasado a la segunda fase del concurso. No era una victoria definitiva, pero sí una confirmación de que íbamos por el camino correcto. El siguiente paso era encontrar un lugar real para hacerlo posible. Caminamos por barrios de Madrid buscando locales vacíos. Muchos eran demasiado caros o demasiado pequeños. Pero entonces, en Lavapiés, encontramos un patio escondido, con paredes desgastadas y un aire de abandono. Es perfecto, susurré, imaginando ya las plantas colgando, las mesas de madera y los libros. Aquí podrían hacer todo, dijo Mateo con una chispa en los ojos. Decidimos que aquel sería nuestro rincón. Aunque estaba lleno de polvo y necesitaba reformas, para nosotros era como un lienzo en blanco. Pasamos los días limpiando, quitando escombros, soñando en voz alta. Yo llegaba del trabajo con la ropa todavía de oficina y terminaba la noche con las manos manchadas de pintura, pero nunca me había sentido tan libre. Sin embargo, las dudas no desaparecieron del todo. Álvaro volvió a escribirme, insistiendo en que recapacitara. No puedes arriesgarlo todo por una idea, me dijo en un mensaje. Esa noche, mientras estaba sola en el patio iluminado por una bombilla vieja, pensé en la diferencia entre él y Mateo. Uno me ofrecía seguridad, pero a costa de mis sueños. El otro me invitaba a arriesgar, pero me hacía sentir viva. Todavía no sabía cuál sería mi elección final, pero dentro de mí algo se inclinaba hacia la dirección que más miedo me daba, la de los sueños. Lo que no imaginaba era que ese miedo pronto se convertiría en el mayor desafío de mi vida. El patio de Lavapiés se convirtió en nuestro refugio. Al principio era solo un espacio olvidado, con muros descascarados, hierbas creciendo entre las grietas y un portón oxidado que apenas se abría. Pero cada tarde, después de la oficina, Mateo y yo lo transformábamos poco a poco. Llegaba con mis tacones en la mano, cansada de la jornada, y me ponía unas zapatillas viejas para cargar cajas, limpiar o pintar. Mateo siempre me esperaba con música sonando desde su teléfono y un par de refrescos fríos. Era increíble cómo aquel lugar vacío empezaba a llenarse de vida. Mira, me dijo un día, señalando la pared más amplia. Aquí podríamos poner un mural. Algo que invite a soñar. Entonces habrá que pintarlo juntos, respondí, y la sonrisa que me devolvió iluminó el patio entero. Esos momentos se convirtieron en mi verdadera vida,
mientras la oficina se volvía cada vez más insoportable. El contraste era brutal, de la frialdad de los correos y las reuniones, al calor de los planes compartidos con Mateo. Sin embargo, mis dudas no me abandonaban. Álvaro seguía insistiendo. Me llamaba, me escribía, aparecía de repente. Una tarde incluso me esperó a la salida del trabajo. Lucía, tenemos que hablar, dijo con ese tono firme que siempre utilizaba cuando quería convencerme. Suspiré, pero acepté tomar un café con él. Se sentó frente a mí, perfectamente vestido, como si nada hubiera cambiado desde nuestra ruptura. No quiero que cometas un error, comenzó. Sé que ese chico te ilusiona y que sueñas con esa cafetería, pero no puedes arriesgar tu futuro por una idea. No es solo una idea, Álvaro. Es algo que estoy construyendo con mis manos. Él negó con la cabeza. ¿Y qué pasa si fracasas? ¿Qué harás cuando no haya dinero, cuando todo se derrumbe? Me quedé en silencio. Tenía razón en algo. El miedo al fracaso me perseguía cada noche. Pero también sabía que con él, con su seguridad, nunca me había sentido completa. Al llegar al patio aquella noche, Mateo notó mi expresión sombría. ¿Otra vez Álvaro? Preguntó suavemente. Asentí. No deja de decirme que estoy perdiendo el tiempo, que voy a arrepentirme. Mateo dejó a un lado los planos y se acercó. Lucía, yo no puedo prometerte que todo saldrá perfecto. Quizás nos equivoquemos, quizás sea difícil. Pero sí puedo prometerte algo, que este sueño es real porque lo estamos creando juntos. Y que, pase lo que pase, no estarás sola. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Había en él una honestidad que no encontraba en nadie más. No me ofrecía certezas, sino verdad. Los días siguientes trabajamos sin descanso. Pintamos las paredes de blanco, colocamos estanterías que encontramos de segunda mano y trajimos plantas que llenaron el lugar de verde. Cada pequeño avance me hacía sentir que mi libreta cobraba vida. Pero justo cuando el concurso estaba por anunciar a los finalistas, recibí un mensaje de Álvaro. Si aún dudas, ven esta noche al restaurante donde solíamos ir. Tengo algo importante que decirte. Dudé mucho antes de ir, pero al final la curiosidad me venció. Álvaro me esperaba en una mesa elegante, con 2 copas de vino servidas. Me habló de estabilidad, de futuro, incluso de un trabajo que podía conseguirme en una empresa importante. Lucía, tú no eres como ese chico. Tú mereces algo más grande, más seguro. Ven conmigo, y nunca te faltará nada. Por un instante, sus palabras me hicieron vacilar. Todo sonaba tentador, un futuro sin riesgos, sin incertidumbre. Pero entonces recordé las noches pintando el mural con Mateo, las risas mientras cargábamos cajas, la forma en que mis pensamientos dejaban de huir cuando estaba en aquel patio. Lo siento, Álvaro, dije finalmente. No quiero una vida segura, quiero una vida que sea mía. Me levanté de la mesa con el corazón acelerado. Sentía miedo, sí, pero también una libertad que jamás había experimentado. Corrí casi sin pensar hacia el patio. Mateo estaba allí, revisando unas luces viejas que acabábamos de colgar. Cuando me vio, sonrió sin necesidad de preguntar nada. Yo también sonreí, aunque los ojos se me llenaron de lágrimas. En ese momento, supe cuál era mi elección. Lo que no sabía era que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El concurso estaba a punto de decidirlo todo, y con él, nuestro futuro. La mañana del concurso amaneció fría, con un cielo gris sobre Madrid. Llevábamos semanas trabajando sin descanso en nuestro proyecto, y por fin había llegado el día de presentarlo ante el jurado. El patio de lavapiés aún no estaba terminado, pero ya tenía alma. Las paredes blancas, las plantas colgando, el mural lleno de colores y palabras que invitaban a soñar. Mateo y yo nos miramos antes de entrar al auditorio donde se celebraba la final. Pase lo que pase, ya hemos ganado, susurró él, apretando mi mano. Y lo creí.
Porque lo más importante no era el premio, sino haber hecho realidad algo que antes solo existía en mi libreta. Nuestra exposición fue sencilla, sin adornos. Contamos la historia de cómo dos personas cansadas de la rutina querían crear un lugar distinto. Una cafetería con libros, un jardín interior, un espacio para quienes buscaban un respiro en medio de la ciudad. El jurado escuchó en silencio, algunos sonreían, otros tomaban notas. Cuando terminamos, sentí un nudo en el estómago. Habíamos abierto nuestro corazón delante de desconocidos. Ahora solo quedaba esperar. Horas después, anunciaron los resultados. El primer puesto no fue para nosotros, sino para un proyecto tecnológico. Por un instante, mi ánimo se desplomó. Pero entonces escuché mi nombre. El segundo premio es para un rincón para soñar. Mateo me abrazó con fuerza. No habíamos ganado, pero tampoco habíamos perdido. Ese segundo premio incluía una pequeña ayuda económica y, sobre todo, visibilidad. Era el impulso que necesitábamos para seguir adelante. Los días siguientes fueron una locura. Periodistas locales quisieron conocer nuestra historia, vecinos del barrio se acercaban al patio a ofrecer su ayuda, algunos nos traían libros, otros plantas. Sentía que no solo nosotros, sino toda una comunidad empezaba a tejer el sueño con nosotros. La noche de la inauguración llegó más rápido de lo que imaginaba. Encendimos luces cálidas, colocamos mesas con flores, llenamos las estanterías con los libros que habíamos reunido. Había música suave, olor a café recién hecho y un murmullo de voces que me erizaba la piel. Me quedé unos segundos apartada, observando. Recordé la primera vez que escribí sobre este lugar en mi libreta, cuando no era más que un refugio en mi imaginación. Ahora estaba aquí, vivo, lleno de gente. Mateo se acercó, con esa calma que siempre me transmitía. ¿Ves? Tus pensamientos sabían a dónde querían llegar. No pude evitar sonreír. Todo tenía sentido. Sin embargo, entre la multitud, distinguí un rostro que me hizo estremecerme. Álvaro. Estaba de pie, observando en silencio, sin acercarse. Su expresión era indescifrable, mezcla de orgullo y decepción. Nuestras miradas se cruzaron un instante, y sentí que mi pasado aún no estaba del todo resuelto. Esa noche, cuando la última persona se marchó y apagamos las luces, Mateo y yo nos sentamos en el patio iluminado solo por la luna. Lo hemos logrado, dije, con un suspiro de alivio. Esto es solo el comienzo, respondió él, mirándome con intensidad. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. El sueño apenas empieza. Pero ten cuidado, no todos quieren verlo crecer. Me quedé helada, con la pantalla brillando en mis manos. Miré a Mateo, pero no dije nada. Algo me decía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.